les pido por favor que nos ubiquemos. Carta a los Efesios capítulo 2. Cuando lo tengan pueden decir amén. Carta a los Efesios capítulo 2 y estaremos leyendo los versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Rey, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, porque nos has dado la vida, nos has salvado, y es por tu gracia que no hemos sido consumidos. Tú eres un Dios de amor, de misericordia, un Dios de gracia, pero también un Dios justo. Y a pesar de nuestra miserable condición, te volcaste hacia nosotros para salvarnos, para entregarnos todo tu amor, con la mira en estar contigo por toda la eternidad, delante de ti, declarando tu gloria, tus bondades, tus virtudes. Que tu nombre sea glorificado ahora y para siempre. Señor, habla nuestras vidas, enséñanos tu palabra, fortalece al débil, fortalece las manos cansadas, traen consuelo a los que sufren y arrepentimiento y fe a aquellos que no han venido a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Ustedes recuerdan la historia de Lázaro? ¿Sí recuerdan la historia de Lázaro? ¿Recuerdan en qué capítulo de la Biblia está? Juan capítulo 11, lo acabamos de leer. ¿Recuerdan? Nuestro hermano Javier y todos nosotros le acompañábamos en la lectura del capítulo 11, una porción, porque pues por cuestión de tiempo no podemos leerlo todo, sería lo ideal. Pero leíamos esta porción de los versículos 32 al 44, donde nos dice que Jesús, después de haber llegado tarde desde la perspectiva de Marta y María, porque cuando él supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó, ¿cuántos días más? Se quedó 4 días más donde estaba, como si lo hubiera hecho a propósito. De manera que cuando él llega, Lázaro ya había muerto, ya tenía varios días de haber sido sepultado. Sin embargo, vemos la obra maravillosa de Dios al resucitar a Lázaro. Pero hay un detalle que muchas veces perdemos de vista. Cuando hacemos juegos cristianos, decimos, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Y decimos, Jesús lloró. Efectivamente, Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró? ¿Por qué lloró? Y algunos dicen, lloró porque vio lo que el pecado le ha hecho a la humanidad al ver a su amigo muerto. Y sobreenfatizamos la divinidad de Cristo como una persona que no tenía apegos humanos y solamente lloró porque vio las consecuencias del pecado. Pero Jesús también es hombre, como dicen las confesiones, verdadero Dios, verdadero hombre. Él lloró porque le dolió
la muerte de su amigo. Lo amaba. Él no es un Dios insensible que se encarnó. No, Él es un Padre amante, un Dios amante. Se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad, aclaro, aunque también hay textos de la Biblia que enseñan que Jesús es nuestro Padre, pero no voy a entrar en ese debate. Él sintió dolor por su amigo, porque lo amaba. Así como tú y yo, cuando perdemos a un ser querido, sentimos dolor. Los que han perdido seres queridos y los que no, algún día lo experimentaremos. Sintió dolor por amor hacia su amigo Lázaro. Y luego vemos el despliegue del poder de Dios. Lázaro estaba durmiendo y Jesús lo despertó. Eso dice el texto. Lázaro estaba muerto. Jesús lo llama y Lázaro se levanta por sí solo. Es lo que dice el texto. Lázaro estaba muerto. Jesús lo llamó y Lázaro dijo, bueno, sí. Creo que estoy cansado de estar en esta tumba. Eso dice la Escritura. La Escritura dice, Lázaro estaba muerto, ya hedía, estaba hediondo, putrefacto. Él dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. No hubo resistencia en Lázaro, sencillamente el poder de Jesucristo. Su palabra poderosa no tiene oposición. Y cuando él dijo, Lázaro, ven fuera, la muerte no pudo retenerlo más. Yo me imagino desde la perspectiva griega, porque la parca es un ser de la mitología griega, desde la perspectiva a la parca diciendo, no te lo voy a entregar. Él es mío. Sería una personificación de la muerte, una prosopopeya. Pero no. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y la muerte tuvo que rendirse delante de Jesús. Y nadie le preguntó a Lázaro, ¿quieres salir? ¿No estaba mejor muerto? Sencillamente obedeció. Ese es el poder de Dios manifestado en la resurrección de Lázaro. Y es el poder de Dios manifestado cada vez que un pecador se arrepiente. Ven fuera. El apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, que es el capítulo que estamos estudiando, que nuestra condición, como vimos hace 8 días, era de muertos, muerte espiritual, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si hay aquí alguien que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tiene que tener la certeza de que en su obra de salvación solo hubo un actor y se llama Jesucristo. Nada de yo pongo de mi parte, nada de yo hago lo mío, nada de 99% Dios, 1% yo, no. Así como Jesús llamó a Lázaro con un poder irresistible, de la misma manera tú y yo, muertos espiritualmente, no podíamos hacer nada para salvarnos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y cómo era eso de estar muertos en delitos y pecados? Bueno, permanecíamos constantemente en ellos. Anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos mundanos, hijos del diablo. Bueno, tú y yo éramos de esos. Si no fuera por Él, seguiríamos siendo de esos. De los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. ¿Qué somos por naturaleza? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay que mandar al diablo esa doctrina herética que Pelagio propuso cerca del siglo IV, de que los hombres vienen al mundo buenos, con una capacidad inherente, que no necesitan la gracia de Dios ni la intervención del Espíritu Santo.
Posteriormente se desarrolló el semipelagianismo, que es un híbrido, que es más o menos lo que cree la cristiandad hoy, la cristiandad moderna e incluso el catolicismo romano. Dios hace su parte y tú haces lo tuyo. Pero la Biblia enseña que eso es falso. La Biblia enseña, Dios hace todo, porque tú y yo estábamos muertos y éramos hijos de ira, operados por Satanás. Ese es el diagnóstico de la Escritura. Fin del debate. Alguien dijo, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. La Biblia dice, no, hijos de ira, operados por Satanás. Esclavos de la carne, esclavos de nuestros propios pensamientos. Ese es el diagnóstico. Desalentador, totalmente. ¿Hay esperanza para el pecador? Ninguna. No hay esperanza para el pecador. Al menos no fuera de Dios. Y por eso Pablo sabe que los efesios no pueden ser dejados en esta condición. Tiene que haber una respuesta para el pecador, para el elegido por Dios, para el pueblo de Dios. Tiene que haber una respuesta a su condición miserable. Y es ahí cuando Pablo nos introduce en el versículo 4 en la obra de Dios. No la obra tuya ni la mía, la obra de Dios. Recuerda, tú estabas muerto. Los muertos no hablan, los muertos no oyen, los muertos no entienden. El sujeto del cambio, Dios mismo, pero Dios. Pero, hay un pero Dios. Hijos de Satanás, hijos de ira, esclavos de Satanás, esclavos de la carne, practicando el pecado, andábamos en él todo el tiempo, pero Dios. No dice, pero Javier, pero Marora, pero Armando, pero Elkin, pero Jairo, pero Wilmer, pero José, pero Maritza, no, pero Dios. Él es quien le da la vuelta a la situación. No eres tú ni soy yo. No nos vanagloriemos más. Este pero es el punto de inflexión, el punto de cambio. No hay intervención humana. La intervención es plenamente divina. El título del sermón de hoy es Dios nos ha dado nueva vida en Cristo. Dios nos ha dado nueva vida en Cristo. Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, vamos a responder algunas preguntas. ¿Por qué nos ha dado Dios vida? ¿Por qué? Versículo 4. En segundo lugar, ¿cómo nos ha dado Dios vida? Versículos 5 y 6. El cómo. Y en tercer lugar, ¿para qué? El propósito de Dios al darnos vida. ¿Para qué Dios nos dio vida? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos rescató? Nos trajo de la muerte espiritual a la vida en Cristo. Y después algunas aplicaciones prácticas. Entonces vamos a comenzar por el principio. En primer lugar, ¿por qué nos ha dado Dios vida? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ese pero lo cambia todo, absolutamente. Todo. Y Pablo atribuye este cambio dramático, no solamente de la vida de los efesios, sino de su propia vida. Tomemos en cuenta que él inicia el capítulo diciendo, él os dio vida a vosotros. Después dice, tú y yo, efesios, vosotros y yo anduvimos en pecado. Yo también era muerto. Recuerden que Pablo era judío. Esta es una carta escrita a una iglesia gentil, con miras a establecer lo que es la iglesia universal de Jesucristo. Más adelante vamos a ver cómo Pablo introduce el tema de la unión de los dos pueblos en un solo cuerpo. ¿Quiénes son los que ingresan a ese cuerpo? Aquellos por quienes Cristo murió, que fueron predestinados. Vosotros, efesios, estabais muertos. Yo también estuve allí, pero Dios
Pero Dios, que rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Aquí no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos somos salvos de una sola manera, a través de Jesucristo. Pero no nos adelantemos, porque Dios nos ha dado vida. Y Pablo dice que ese cambio que ha tenido lugar en la vida del ser humano solamente se puede atribuir a la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Versículos 4 y 5. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. 1, misericordia, por su gran amor con que nos amó. 2, 3, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Misericordia, amor y gracia. Son los 3 elementos que Pablo presenta para explicarnos por qué Dios nos ha dado vida. Pero aquí hay una relación de fundamento y de expresión. ¿Qué relación hay entre la misericordia y el amor? Y aunque Pablo presenta primero la misericordia, la relación es que el amor es el fundamento, el origen de la misericordia. ¿Dónde nace la misericordia? De una fuente interna en Dios que es su amor inherente y eterno. Él es amor. Ese amor no es provocado por ti o por mí. Él ama porque Él es amor. No te ama porque tú eres bonito, lindo y bueno. Todo lo contrario, razones para odiarnos es lo que Dios tiene. Ama porque Él es amor. Esa es la motivación profunda de Dios, su amor. ¿Y qué relación tiene con la misericordia? La misericordia es una expresión externa del amor de Dios. Es una expresión del amor de Dios. Al ver al miserable, ¿qué es misericordia? Tú tienes amor en tu corazón. Ese amor es tuyo. Pero la demostración de ese amor hacia el miserable se llama misericordia. Tú no tienes misericordia con tus hijos, porque son hijos tuyos. Tú los amas porque son tuyos. Hay una relación, porque amas a tus hijos, porque tú los trajiste a este mundo, porque llevan tu sangre, porque como mamá los tuviste 9 meses allí en tu barriguita o menos tiempo. Tú los amas porque son tuyos, te pertenecen, ¿sí? Biológicamente hablando, se parecen a ti. No podemos hablar de misericordia de una mamá hacia su hijo. La misericordia es siempre hacia alguien que no lo merece, hacia alguien que está en miseria. Se tiene misericordia de un indigente, de un criminal, de alguien que ha hecho algo malo. De esa persona se tiene misericordia. La misericordia es Dios expresando su amor hacia criaturas miserables. Eso éramos tú y yo antes de Cristo. Eso éramos tú y yo sin Cristo, miserables. No se puede decir misericordia sin decir miseria. Esa era la condición en la que estábamos. Por eso Dios nos salvó. Por su grande amor, dice su palabra. Podría parafrasearse el versículo de esta manera, pero Dios, por su gran amor, es rico en misericordia para con nosotros. ¿Por qué Dios es rico en misericordia? Por su grande amor. Y no dice misericordia, solamente dice que Él es rico, abundante misericordia para sus escogidos, que en esta vida presente han caído en desgracia por causa del pecado. Entonces definamos primero qué es amor para poder derivar qué es misericordia. Dice la palabra por su gran amor. No dice un amor chiquito, no dice un amor limitado, por su gran amor. No es un amor genérico, es un amor eficaz. Cumple lo que Dios desea. Y esa es la disposición eterna de Dios hacia sus elegidos. Veíamos en el capítulo 1 de Efesios que todo Dios lo ha hecho por amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Efesios 1:5. Nos predestinó, nos eligió en amor, un amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Es una disposición desde la eternidad hacia el objeto amado, pero no por el objeto amado. Nos ama por Él, porque Él es amor. Ese es su carácter, amar. Y esta es la causa primaria de la salvación, el amor de Dios. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia, porque Dios prolongó su misericordia porque amó desde la eternidad. El amor es la causa de la misericordia, el motor de la misericordia. ¿Y a quiénes amó Él? A nosotros, a ti y a mí nos amó Dios, con un amor eterno, dice el texto, por su gran amor con que nos amó. Y el versículo 5 continúa, aún estando nosotros muertos en pecados. Él no amó gente buena, que nadie de los presentes se vaya hoy pensando que mereció el amor de Dios. Mi propósito en esta mañana es que tú salgas de aquí consciente de que Dios no tenía por qué amarte, que no había nada en ti digno de amor. Te amó porque Él quiso, te amó porque Él es amor, te amó a pesar de, te amó porque tú y yo éramos miserables pecadores. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Y esto coincide mucho con lo que dice Romanos 5:8. Romanos 5:8, que lo tengo a mi espalda, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo buenas personas, Cristo murió por nosotros. Eso dice, en que siendo aún pecadores. Esto exalta más el amor de Dios. Jesús lo dijo, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los gentiles? El incrédulo ama por conveniencia, pero el amor de Dios es desinteresado. No tiene motivo en el objeto amado. El motivo es Dios mismo, porque Él es amor. Y ahí es cuando llegamos entonces ahora a definir qué es misericordia. El amor de Dios expresado hacia criaturas miserables, pero Él es rico en misericordia, no es escasa, su misericordia no es limitada. La Biblia misma dice que las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas cada mañana. Miren lo que dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Hay algún Dios así, que perdone la maldad y olvide el pecado? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No dice algunos, dice todos. Los lanzará a la profundidad del mar. Entonces, que la misericordia es el movimiento del amor de Dios expresado hacia criaturas miserables, expresado hacia aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo para hacerlos sus hijos. Pero esas personas son parte de una humanidad pecadora. Están en una condición miserable. Dios se apiadó de nosotros y nos extendió su misericordia. Entonces, la misericordia fluye del amor de Dios. No es la causa del amor de Dios, es la consecuencia. Amor, misericordia. Dios no nos ama porque Él es misericordioso. Al contrario, nos da su misericordia porque Él nos amó desde la eternidad. Entonces este primer punto responde al porqué de la salvación. ¿Por qué Dios nos salvó? Porque Él es rico en misericordia. El porqué de la salvación.
es el carácter mismo de Dios. Porque Dios te salva y me salva por Él mismo, por Él mismo. Entonces la salvación no nace en la necesidad humana. No es que Dios nos salvó porque Él vio que necesitábamos ser salvos. Eso sería ser de Dios un Dios reactivo. No, la salvación nace en la identidad divina. Nace en Dios, en lo que Él es. Tú y yo no tenemos nada que ver allí. Y como creyente, ¿por qué vives tratando de hacer méritos delante de Dios? Es la pregunta que ahora surge. Si Dios es misericordioso por su amor con que me amó a mí sin causa alguna, entonces ¿por qué yo hago méritos para obtener su misericordia y su amor? Señor, ya hice esto. Ahora tienes que bendecirme. Señor, ya llevé la ofrenda. Ahora espero que esta semana me vaya mejor. Eso es lo que nos enseñaron. No, Dios sencillamente ama y extiende su favor porque Él es así. Porque Él determinó hacerlo desde antes de la fundación del mundo. Y esto debe eliminar en nosotros el orgullo, la soberbia, la prepotencia y la autojustificación. No hay nada en ti o en mí que mueva a Dios. No, eso no es verdad. Si hay algo en ti o en mí que mueva a Dios, eso quiere decir que Dios dejó de ser inmutable. Todo lo que Él hace, lo hace, Efesios 1, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. No hay nada más. Entonces, del corazón de Dios, ahora vamos a pasar a la acción de Dios. Él nos amó, nos salvó por su misericordia y su gracia. Ahora vamos a pasar a la acción. ¿Qué es lo que Él hace con nosotros? Segundo punto, ¿cómo nos ha dado Dios vida en Cristo? ¿El cómo? Bueno, ya dijimos, el versículo 4 responde el por qué. ¿Por qué Dios me salvó? Porque me amó, porque es rico en misericordia, porque es un Dios de gracia. Yo no merezco la salvación, merezco ir al infierno. Él me salva. Y ahora, ¿cómo me salva? Lo dice el versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vamos a profundizar un poquito más en el tema de la gracia. La gracia es el modo en el que el amor de Dios opera. Si el amor de Dios es el corazón de Dios, la gracia es la mano extendida hacia el pecador. Es como Dios opera. Es la operación del amor de Dios, su gracia. El amor es la motivación eterna. Y la gracia es el método soberano de Dios. Porque la gracia de Dios es soberana, ¿no? Ya hemos dejado claro que no hay mérito en el hombre. Su gracia es soberana. La da a quien Él quiere, a quien Él quiso. ¿Y a quien quiso Dios dar su gracia? A los que Él amó desde la eternidad. El amor es la motivación eterna, la gracia es el método soberano y la misericordia es el movimiento hacia el miserable. Pablo usa 3 cosas que Dios hace en nosotros por gracia. Y nos dice, en primer lugar, nos dio vida. Él nos dio vida, ¿cierto? Así nomás. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y utiliza esta partícula con. Nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, podemos decir, juntamente con Él los sentó en los lugares celestiales. El con. Súper importante, porque nos da a entender que todo lo que Cristo hizo también fue aplicado a nosotros. Nos dio vida juntamente con Cristo en primer lugar. ¿Qué es eso? Estábamos muertos como Lázaro, Él nos dio vida espiritual. Por la riqueza de su misericordia, la grandeza de su amor, el maravilloso carácter de su gracia, nos vivificó, dicen otras versiones, nos vivificó, pero no solos, juntamente con Cristo, a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados. Nos vivificó con Él. ¿Cómo estaba Cristo después de que fue
bajado de la cruz, agonizando, y se murió en brazos de sus discípulos? Estaba muerto. Él murió en la cruz. Tú y yo también morimos en Cristo. Pero Dios, a través de su Santo Espíritu, resucitó a Jesucristo. Tú y yo, a través del Espíritu Santo, tenemos vida en Cristo. Nos vivificó juntamente con Cristo. Hermanos, si Cristo no se levanta de la tumba, tú y yo no tendríamos esperanza de salvación. No hay esperanza para el pecador sin la resurrección. Se habla mucho de la muerte de Cristo, pero poco se habla de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucita, tú y yo estábamos muertos. Dice además Pablo, ahora tratando el tema de la resurrección, juntamente con él nos resucitó. ¿Qué implica la resurrección de Jesús? ¿Solamente que estaba muerto y volvió a la vida? ¿Eso es lo único que implica? Jesús resucitó, estaba muerto y se levantó. No, hermanos, la resurrección de Jesucristo es el sello de la victoria de Jesús sobre la muerte, el pecado y Satanás. Si Jesús no resucita, es como si el sacerdote hubiera entrado a ofrecer sacrificio en el lugar santísimo delante de Dios y jamás hubiera salido. Cuando el sacerdote no salía, ¿qué tenía que hacer el pueblo? A él le ataban una cuerda al tobillo. Y cuando dejaba de sonar las campanitas, este hombre se murió. Dios no lo aceptó. ¿Qué hacían? Lo sacaban con la cuerda, arrastrado, muerto, porque se había presentado delante de Dios manchado, con pecado, de una manera que Dios no lo había ordenado. De alguna manera, como le sucedió a Nadab y Abiú, no 100%, pero de alguna manera. Si Cristo no resucita, quiere decir que su sacrificio no fue aceptado delante de Dios. No venció a la muerte, no venció al pecado, no venció a Satanás. La resurrección de Cristo es la prueba de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Jesús se levantó de entre los muertos, sello de aprobación del Padre. Su sacrificio fue agradable delante de Dios. ¿Y dónde estamos tú y yo ahí? Pues aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe es resucitado juntamente con Cristo. Jesús resucitó, tú y yo resucitamos. Jesús venció a la muerte, tú y yo en Cristo hemos vencido a la muerte. La victoria de Cristo ahora es nuestra por la fe. Primera carta de Juan, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pero hay que creerlo. Tengo una lucha con un pecado, estoy batallando. A veces pareciera que el enemigo me está venciendo. Bueno, pues ejercita tu fe. Cristo venció a Satanás, venció al pecado, venció a la muerte. Si yo estoy en Cristo, su victoria es mía. Debo creerlo y actuar en consecuencia. ¿Yo por qué tengo que rendirme al pecado si Cristo venció por mí? ¿Yo por qué tengo que estar turbado si Cristo venció por mí? Entonces la resurrección de Cristo no es solamente que Él estaba muerto y volvió a la vida. Esto tiene implicaciones teológicas y prácticas. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 4? Romanos 6, 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó dentro de los muertos por la gloria del Padre, así también todos nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. El bautismo es un simbolismo de lo que Cristo hizo en la cruz y de lo que ocurrió en ti y en mí cuando nos arrepentimos, cómo nos fue aplicada esa muerte y resurrección. El bautismo no es un chiste, no es un cuento. Hay personas que la bautizan por llenar estadísticas. No, hermanos, el bautismo es una ordenanza que Dios nos dio, porque en ella podemos ver un símbolo de lo que sucedió en la cruz y cómo se aplicó a nuestra vida cuando nos arrepentimos. Muertos al pecado, pero vivos para Dios, resucitados con Cristo. Y en tercer lugar,
nos hizo sentar en los lugares celestiales, solos. No, con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares. Oiga, pero acá no estamos en ningún lugar celestial. El lugar es bonito, pero ¿dónde están las nubes? Hace calor. Hay que hacer cola para ir al baño. ¿Cuáles son los lugares celestiales? Bueno, la Biblia sí lo dice. Cristo murió y resucitó. Tú y yo morimos al pecado y resucitamos para una nueva vida. Cristo ascendió a los cielos para interceder por nosotros, entre tanto Él vuelve. ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo? En Cristo, en los cielos, sentados en lugares celestiales con Cristo. Para Dios es como si ya estuviéramos allá. Por eso es que tenemos acceso a Dios. No tenemos que ir a un sacerdote para que interceda por nosotros. Ya el trono de la gracia está disponible en Cristo para ti y para mí. Esto tiene que ser una motivación para la oración. Pastor, oré por mí. Cristo murió también por ti. Tú también puedes acercarte al trono de la gracia. Dios te va a escuchar porque nos volvemos dependientes, ¿cierto? Hermano Javier, ore usted por mí. Cristo murió por ti, hermano. Tú tienes abierto el acceso a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. Entra tú y derrama tu corazón delante de Dios, porque Él te oye. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Pablo lo dice en el contexto de, si puedes haber resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Has resucitado con Cristo? Tu mirada tiene que estar puesta en los cielos, porque estás allá con Él, espiritualmente hablando. Y nosotros tenemos la mirada acá, en la tierra, en los afanes. Y sí, eso es importante, esas cosas. Pero nuestra mirada, nuestra atención debe estar en Cristo. Porque de allá somos. Pero Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo. El que no ha resucitado con Cristo, el que no se ha arrepentido de sus pecados, no tiene nada que ver en esto. Porque es del mundo y sus afectos están en el mundo. ¿Se han hablado ese tipo de personas que solamente hablan de cosas terrenales? Como dice la carta a los filipenses, solo piensan, su Dios es el vientre, solo piensan en lo terrenal. Y todo el tiempo es dinero, trabajo, la casa, el carro, la moto, el cuerpo, el culto al yo, el culto al físico, el culto a la belleza, el tratamiento, el pelo, las uñas, la noticia, la incertidumbre, los dólares, que si bajó, que si subió, pero nunca hablan de Dios. Es difícil hablar de Dios con ellos. Y uno los oye y uno le puede prestar atención 10 minutos, pero a la media hora uno ya está, Señor, ven ya. Señor, sácame de aquí. Solo piensan en lo terrenal. Pero si tú has resucitado con Cristo, pon la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué razón? Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El creyente, sí, habla de cosas terrenales, pero prioriza la vida cristiana, prioriza lo espiritual. Y se puede saber o calcular o sospechar quién es creyente y quién es no creyente por lo que habla. Porque Jesús también lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo soy creyente. Bueno, ¿qué conversas? ¿Qué hablas? ¿Cómo hablas? Y eso habla mucho de la persona en sí misma. Entonces, en el versículo 5 vemos un paso ascendente de muerte a vida y de resurrección. ¿A qué? A exaltación. Jesús está en los cielos porque fue exaltado. Tú y yo estamos sentados con Cristo porque somos partícipes de su exaltación también. Algún día reinaremos con Cristo cuando estemos con Él por toda la eternidad. Y todo eso lo recibimos ¿por qué? Por gracia. Ahí lo dice. Por gracia sois salvos.
La gracia es lo opuesto a méritos. Méritos, lo que yo hago, lo que yo me merezco. La gracia, no mereces nada. Mereces ser castigado. Mereces ir al infierno. Mereces la ira de Dios. Pero Dios ni derrama su ira sobre ti, ni te castiga, ni te envía al infierno. ¿Por qué? Porque Él te amó y Él es rico en misericordia. ¿Sí entendemos el punto, hermanos? Estamos acá por pura gracia de Dios. Y esto es lo que tiene que entrarnos entre el pecho y la espalda. Esto es lo que tiene que entrarnos aquí entre las dos sienes. Estamos aquí por pura gracia de Dios. Misericordia, éramos miserables. Él nos amó sin que hubiese necesidad de amarnos. No tenía por qué amarnos. Pero la iglesia hoy saca pecho. Los creyentes hoy sacan pecho. Por lo que hacen, por lo que tienen. No, yo soy inteligente, me saqué un 10, me gradué con honores. Excelente, hermano, te felicito. Pero si lo hiciste sin Cristo, no sirve de nada. Yo soy un empresario y soy muy exitoso, te felicito, pero lo hiciste sin Cristo, no vale nada. Pero soy cristiano, he nacido de nuevo, dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios por tus logros. Nunca olvides, no lo mereces. No mereces la familia que tienes, no mereces la mujer que tienes, no mereces el esposo que tienes. Porque cuando comenzamos a pensar en que merezco, ya comenzamos a pecar contra Dios y contra las personas. Yo me merezco una mujer mejor. Ya, perdiste. Me merezco un mejor esposo. Perdiste. Me merezco un mejor empleo. Perdiste. Merezco mejores empleados. Perdiste. Merezco un mejor jefe. Perdiste. Merezco un mejor pastor. Ganaron. No, mentira. Perdiste. Merezco una mejor iglesia. Pastor, pero es que sube el Michelin. Claro, hermanos, perdiste. Por eso el 10º mandamiento se llama codicia. Es la ingratitud hacia Dios por lo que Él nos ha dado. No codiciarás. Señor, yo tengo una bicicleta, esta grosería bicicleta. Yo desearía tener un carro como el del hermano Arley. Ojalá Dios me diera a mí ese carro, mire, pedaleando todos los días. Perdiste, porque esa bicicleta te la dio Dios por gracia. Ni bicicleta mereces. Señor, yo no tengo ni bicicleta, ando a pie. Hermanos, hay personas que no pueden caminar y tú puedes caminar por gracia de Dios. Entonces, este texto responde al qué y al cómo de la salvación. ¿Qué hace Dios en nosotros? Nos vivifica, nos resucita, nos sienta en lugares celestiales. ¿Y el cómo? Por gracia, a través de la gracia. Entonces no luchamos para alcanzar la vida eterna, hermanos. No podemos alcanzar la vida eterna por nuestra propia fuerza. Pero sí podemos luchar desde la posición en la que estamos en Cristo. Desde la posición de esposa del Señor, pueblo de Cristo, embajada del reino de los cielos en la tierra, cuerpo de Cristo, familia de la fe. Desde esta posición sí podemos luchar. Contra Satanás, contra el pecado, contra el mundo, contra las filosofías, contra nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque Él venció y estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces ahora, después de que Pablo nos muestra lo que Dios hizo, ahora nos va a mostrar o a revelar para qué. ¿Para qué me salvó? ¿Por qué me salvó? Porque Él me amó y es rico en misericordia. ¿Cómo me salvó? A través de su gracia. ¿Qué hizo en mí? Me vivificó, me resucitó y me ha sentado en los lugares celestiales. Y la pregunta ahora es, ¿y para qué? ¿Para qué? Bueno, vamos al versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. Y hay varias posturas. Algunos hablan de los siglos venideros como estada presente, otros como el tiempo inmediatamente después de que Pablo escribió la carta. Pero Juan Calvino creo que da la definición más correcta. Los siglos venideros es este tiempo y lo que viene. Esta vida y la otra. Es decir,
toda la eternidad. Toda la eternidad. Dios es eterno. Pregunta, ¿cuánto vamos a tardar en conocer a Dios? Una eternidad. Su amor es eterno. ¿Cuándo vamos a comprender el amor de Dios? Pues nos tocará dedicarle toda la eternidad. El Evangelio de Dios es eterno. ¿Cuándo vamos a comprender el Evangelio? Bueno, tendremos que estudiarlo toda la eternidad. Y lo que Pablo está haciendo aquí es diciéndonos que el propósito de Dios al salvarnos está más allá de nosotros, más allá de este mundo, más allá de la creación, y es su propia gloria. Esta mañana decíamos que el universo para nosotros es infinito, pero el universo no puede ser eternamente infinito porque Dios lo creó. Dios es más grande que el universo y no hemos salido de Marte. Perdón, de la Luna. El hombre fue a la Luna, el hombre no ha llegado a Marte. Ha enviado robots a Marte, pero el hombre no ha llegado a Marte. No hemos salido del sistema solar. Y Dios crea el universo y lo llena con su presencia. El propósito de Dios al salvarnos está en su propia gloria, más allá de este orden de cosas. No puede ser solamente a este siglo presente, tiene que ser también al siglo venidero. Por eso despliega toda su gracia incomparable, llena de belleza y poder transformador. Es Dios diciéndole a la creación, miren, este soy yo. Conocedme, pueblos de la tierra, alábenme por lo que yo soy y por lo que he hecho en vosotros, ahora y por toda la eternidad. Es como si Dios nos estuviera diciendo eso, hermanos. Entonces Pablo está mirando hacia el futuro. Dios nos salva para mostrar su gracia hoy y para siempre. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, Dios mediante, espero que todos estemos allá. Vamos a adorarle. ¿Y qué vamos a alabar? Sus bondades, su gracia, su misericordia, su amor, su justicia, su santidad. Allá no vamos a adorarle por otras cosas diferentes a las que Él nos ha dado a conocer y por las cuales le alabamos hoy, por las cuales adoramos a Dios hoy, con nuestros cánticos, pero también con nuestra vida, porque se nos enseñó que adorar a Dios es cantar. Y si no canto, si me sacaron una muela y no puedo cantar, entonces no estoy adorando a Dios. Pero hermano, la oración es mucho más que cantar, hermanos. Es vivir para Dios, es contemplar su gloria y anunciar su gloria. Y por eso nos salvó, para que su gloria sea conocida. Alabanza de la gloria de su gracia. Para mostrar en los siglos venideros, no las riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de su gracia. Aquí Pablo está siendo redundante con intención. Hermano, ¿cómo estuvo la final del Mundial del 2022 Argentina-Francia? ¿Buena? No, buena no, hermano. Súper buenísima. Súper, hiper, ultra, macro, mega buena. Y los especialistas dicen la mejor final de la historia. Dicen los que saben, ¿no? A mí me pareció que es la mejor final que me he visto. Pero cuando a uno algo le encanta, uno dice, ¿cómo está el helado? Ah, está bien, está rico. No, súper delicioso. Las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad. ¿Para quién? Para contigo y conmigo, para con nosotros, por nuestros méritos, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, hermanos. Fuera de Cristo no hay gracia, no hay misericordia, no hay amor. Nadie podrá ser salvo sin Cristo, hermanos. Fuera de Cristo no hay salvación, no hay vida eterna, no hay resurrección, no hay esperanza. Solo Cristo, hermanos. Solamente Cristo. Pablo utiliza esta manera de expresarse, esta fraseología en otros textos de sus epístolas, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es una gracia sin límites. Yo no creo que Dios pueda perdonarme lo que he hecho. Mentiras del diablo. Su gracia no tiene límites.
Todo pecado encuentra perdón en la persona de Cristo si tú vienes arrepentido delante de Él. El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese pecado? Rechazar a Cristo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Rechazar a Cristo, rechazar la obra del Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo. Todo pecado tiene perdón en la sangre de Cristo. Entonces el propósito que Dios tuvo en mente cuando nos dio la salvación fue que en Cristo Jesús, a través de la era de la iglesia y para siempre en el futuro, pudiésemos ser puestos delante de Dios, judíos y gentiles. Porque Pablo ya comienza a introducir aquí el tema de los judíos y los gentiles, a partir del versículo 11. Todos vamos a ser monumentos de la gracia de Dios por la eternidad. Y como vamos a ver la semana que viene, poema, hechura suya, de donde viene la palabra poema. Cuando alguien ve un cuadro y el cuadro es hermoso, vemos una escultura, el David de Miguel Ángel, y uno dice, wow, qué muñeco tan bonito. No, uno dice, ¿quién hizo semejante obra de arte? ¿Quién es el autor de esta obra de arte? Y para eso Dios nos salva, para que la gente cuando te vea a ti y cuando me vea a mí, pregunte, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo este cambio, esta transformación? ¿Por qué esta persona es diferente? Lamentablemente, lo que el mundo dice cuando ve a muchos creyentes es, y eso que es evangélico, yo no quiero ser así, déjenme como estoy. Y en lugar de reflejar la gloria de Dios, lo que hacemos es empañar el rostro de Jesucristo. Pero tú y yo estamos destinados, hermano, a ser poemas de Dios, para que la gente se asombre. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Uy, qué bien prediqué yo hoy, alábenme, alábenme. No, que la gloria sea de Dios. Y si el propósito eterno de Dios es este, glorificarse a sí mismo, entonces nuestra vida, la tuya y la mía, debe reflejar esa gracia que Dios quiere mostrar. Y eso nos lleva a nuestras aplicaciones. Pregunta, ¿la salvación nace de tu miseria? ¿La salvación procede de tu miseria? Pablo dice, de la riqueza de Dios, las riquezas de su misericordia. Hermanos, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Si tú nunca has venido a Cristo reconociendo que estabas muerto, jamás has sido salvo. En la iglesia donde yo estaba me hicieron repetir una oración. Me dijeron que levantara la mano, yo pasé al frente, repetí la oración y después a los 8 días me hicieron bautizar y me dieron un plato de sancocho. Y después hasta pastor me nombraron. No, hermano, si tú no entiendes que eras un muerto, que estabas con un pie en el infierno, que Satanás clamaba por tu nombre, el infierno clamaba por tu nombre, si no sentiste eso en tu corazón, no sentiste dolor por tu pecado, no viste el trono de Dios y al juez sentado allí dispuesto a enviarte al infierno con todo el peso de su ira, nunca fuiste salvo, hermano. Porque solo así es que los pecadores corren a la cruz. Cuando entienden que solo en Él pueden encontrar la vida eterna. No es un ritual, no es una serie de pasos que seguir para ser salvo. No, es la obra de Cristo en pecadores miserables, pero que se arrepienten y creen en lo que Él hizo en la cruz. Y si tú eres consciente de que Él te dio vida cuando estabas muerto, ¿por qué hay orgullo en ti? ¿Por qué te enorgulleces? ¿Se te olvidó de dónde te sacó Dios? A no ser que Dios nunca te haya sacado de ningún lado. En ese caso es comprensible el orgullo cristiano. Pero si tú sabes que Dios te sacó de la condenación eterna, ¿por qué hay orgullo en tu vida? El famoso orgullo espiritual, que es una contradicción.
No hay orgullo en el hombre, por lo menos no en el pecador que se ha arrepentido. No debería. Deberíamos luchar contra nuestro orgullo remanente, contra nuestra soberbia, prepotencia, afán de sobresalir. Debería ser una lucha diaria, hermanos. Los peores pecados no son el adulterio, la fornicación, el orgullo, hermanos. La autojustificación. Pensar que Dios no me dio la salvación como un regalo. Pensar que yo me la gané, que yo me la merezco. Ese es el peor pecado. Que viva. ¿Cuál es el problema de la iglesia moderna? Del liderazgo moderno. Líderes soberbios, que más que pastores, siervos, parecen terratenientes. Si agarran la escoba les da alergia. Necesitan guardaespaldas, porque se nos ha olvidado de dónde nos sacó Dios. Debemos predicarnos eso todos los días. Fuiste salvo por el gran amor de Dios, objeto de su misericordia y de su gracia. ¿No es este el mayor regalo que alguien pueda recibir? Entonces cumplimos años a veces, bueno, a veces no, cada año, ¿no? Oye, cumplimos años y si somos como la mayoría pobres, que no es pecado decirlo, pero hay personas más pobres que otras y tal vez no hay para una torta, no hay para un regalo. Nadie me da nada, nadie me quiere. Ay, las niñas cuando se les olvida el 15 años a los papás, no ténganse. No me celebraron los 15, ay. ¿Eres creyente? Sí, pues ya recibiste el mayor regalo, la vida y a Cristo. Te dio Dios la vida como un regalo para que le sirvas a Él. Tienes el mayor regalo. Hermano, es que la salvación no es Dios dándonos la salvación. Algunos interpretan la salvación como que Dios nos dio vida eterna, Dios nos salvó. No, hermano, la salvación es Dios entregándose Él mismo en la persona de su Hijo. Nos dio a Cristo. Ese es el mayor regalo, hermano. Esto debería ser un aliciente contra la frustración. No, este año no se hizo nada. Estamos en marzo y no se ha hecho nada. La situación está difícil. Claro que está difícil, hermano. Yo no vivo en la luna. Pero deberíamos motivarnos mutuamente con estas palabras. Estamos en Cristo. Nos dio a su Hijo. Tenemos vida eterna. Estamos en su presencia. Ese es el mayor regalo, hermanos. Por gracia. Solo por gracia. Si Cristo está sentado a la diestra de Dios, tú y yo estamos sentados con Él en lugares celestiales. ¿Qué debemos hacer? Vivir con confianza. No es fácil cuando uno tiene el problema, cuando tiene el familiar en el hospital, cuando un familiar ha muerto. No es fácil. Alguien dice, decirlo es fácil, hermano. Claro que decirlo es fácil, pero no lo digo yo. Lo dijo alguien que sufrió como nadie. Como dice Hebreos 4, fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Tenemos un Salvador que puede compadecerse de nosotros. Tal vez el hermano no, o incluso el pastor tal vez no, pero tenemos un Salvador que sabe lo que es sufrir. Y si hemos depositado nuestra confianza en Él, no deberíamos creer que Él está con nosotros aún en medio de la crisis. Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. En los lugares celestiales, hermanos. Tu posición espiritual es de victoria en Cristo, a pesar de las circunstancias. Confía en Dios. Ora con fervor. Ustedes saben que no orar es incredulidad. No orar es incredulidad. ¿Yo para qué oro? Hermana Amaris, anóteme ahí una petición. Como cuando uno pide el delivery, ¿no? Mire, tráigame una hamburguesa de tal parte aquí y tal. Mari, mira, ahí va la petición para que oren por mí esta noche. ¿Pero por qué no vienes tú? Porque no tienes fe. Porque no crees que Dios te escucha. Porque no crees que Dios es tu auxilio. Porque no crees que Dios es tu ayudador. Eso tiene que motivarnos a orar, hermanos, a creer en Dios, en lo que Él ha dicho. Porque esa es la verdadera fe, hermanos. La verdadera fe no es creer que Dios me va a dar lo que yo quiero. La verdadera fe es creer que Él está conmigo, sin importar las circunstancias, y que su propósito se va a cumplir. ¿Cuál? Hacerme como Cristo para estar conmigo por la eternidad. Efesios nos enseña que ser cristiano no es ser mejores personas. Estoy creciendo espiritualmente. ¿Por qué? No, porque ahora leo más la Biblia, me la llevo mejor con los vecinos, ahora sí barro la iglesia porque ya no me da vergüenza. Soy mejor persona, me volví más honrado.
No, hermanos, ser cristiano, según Efesios 2, es mostrarle al mundo que hemos resucitado con Cristo, que ya no éramos lo que éramos antes. ¿Qué éramos antes? No, yo era borracho. No, esas son manifestaciones externas. ¿Qué éramos antes? Muertos, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. Antes odiaba a Dios, ahora le amo. Antes odiaba a esos evangélicos fanáticos, ahora amo al pueblo de Dios. Independientemente de la raza, el género, el estatus social. No, yo me hago solamente con mis panas. ¿Cuáles son tus panas? No, bueno, como yo soy pobre, con los pobres. Eso es discriminación. Eso es discriminación. Eso no debería existir en la iglesia. No, pues yo soy pobre, me hago solo con el pobre. Yo soy universitario, me hago solo con los que son universitarios o tienen un título porque los demás son brutos. Hermano, un título no hace inteligente a nadie. Un título no hace inteligente a nadie, hermanos. Y no tenerlo no lo hace bruto. Hay mucha gente que no ha estudiado y son súper inteligentes. Bill Gates no terminó la universidad, se retiró en cuarto semestre de ingeniería. Y mírenlo, yo soy empresario y solo me junto con los empresarios, como en ciertos lugares, ¿no? No, hermanos. Eso no es amar al pueblo de Dios. Amar al pueblo de Dios es hacer lo que Cristo hizo, bajarse de su posición de gloria para convivir con mis pecadores miserables. Amar al pueblo de Dios es bajarme de mi trono, sea pobre, sea clase media o sea rico, salir de mi zona de confort para acercarme a mi hermano, porque lo amo. Pero es que yo lo veo y no me dan ganas de amarlo. Pues a Dios tampoco le dieron ganas de amarme y me amó desde la eternidad. Eso es ser cristiano, hermanos. Mostrar que hemos resucitado con Cristo. Anímate a mostrar la gracia de Dios que opera en ti para que el nombre de Dios sea glorificado en este siglo y en el venidero. Oye la palabra, predica la palabra y vive la palabra de Dios. Y a los amigos que nos visitan hoy, pregunto, ¿ya recibiste la gracia de Dios? ¿Ya recibiste la misericordia de Dios? ¿Ya recibiste la salvación de Dios? Y si la respuesta es no, yo te pido que vengas a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Cuando digo que vengas no es aquí, pasa al altar. No, esto no es un altar, esto es un púlpito de hierro, madera y plástico. Pero ¿por qué no vas al altar de Dios? Al trono de la gracia, humillado, de rodillas, suplicando que te perdone y que te dé nueva vida en Cristo, que te llene con su gracia para que pueda ser contado entre el pueblo de Dios. Hoy hemos visto lo que Dios hizo en Cristo. La semana que viene, Dios mediante, veremos cómo recibimos esa salvación y hacia dónde nos lleva esa salvación. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, a tu nombre sea la gloria por esas maravillosas, abundantes riquezas de tu gracia. Pero Pablo dice, para con nosotros en Cristo Jesús. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.